Y sabe, este mes vamos a empezar ahora con el tema milagros. ¿Alguien dice amén? Todo este mes vamos a estar hablando sobre los milagros de Dios. Dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Entonces el mismo Dios que hizo milagros ayer, hace milagros hoy y va a hacer milagros en un futuro. Pero necesitamos creerlo. ¿Sí lo cree? ¿La iglesia cree en los milagros o no cree en los milagros? Yo creo en los milagros. Los milagros es una manifestación también de Dios, ¿verdad? Y digo también porque en todo está Dios. Pero los milagros son parte de, dice que son como cosas que nos siguen y cosas que Dios utiliza para aquellos también incrédulos. Para los que no creen, y ahí los sorprende el Señor. Mucha gente ha sido alcanzada a través de un milagro. ¿Sí sabe eso? Que Dios ha hecho un milagro que ni siquiera ellos esperaban y Dios actuó ahí en un milagro y dicen, no, yo a partir de hoy yo creo en el Señor, me entrego al Señor porque sé que el milagro vino de Él. Ahora, el tema de hoy, aunque el tema del mes es milagros, el de hoy es el milagro y la revelación. El milagro y la revelación. Y nos vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 1. ¿Cuántos aquí creen en el Espíritu Santo? ¿Sí creen en el Espíritu Santo? Aquí en esta iglesia les animamos mucho a que creamos en el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que revela las cosas, el que nos hace discernir lo que viene de Dios y lo que no proviene de Dios. Amén. Nos da discernimiento de espíritu. Vamos allá a Lucas capítulo 1, versículo 30. Vamos a leer, bueno, en esta versión dice, no tengas miedo. ¿Qué dice? María. ¿Cómo le dice? No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Y él le dijo el ángel, vamos al 31. Dice, ¿quedarás qué? Embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre, ¿cómo? Jesús. Vemos aquí, esto es un acto ¿qué? Profético. Esto es una profecía, esto es algo que Dios estaba revelando. Por eso es que quiero que veamos el milagro y la revelación. Porque quiero que nos quede algo muy claro. ¿Cuántos saben que mucha gente adjudica milagros a otras cosas que no son Dios? ¿Se ha oído? Este milagro me lo hizo tal. Milagro me lo hizo esta potestad. Y me lo hizo esto. O hasta le adjudican a tal médico. No, hombre, ese médico le hizo un milagro. ¿Sí o no? ¿Cuántos han escuchado eso? Entonces vemos que hay cosas que también se manifiestan y que la Biblia dice que el enemigo tiene esa capacidad de disfrazarse de ángel de luz. Entonces al enemigo se le dio un poder y ese poder de alguna manera en los hechiceros y en los magos, agoreros, encantadores y adivinos se manifiesta y hacen manifestaciones. ¿Sí? Entonces cuando alguien va y consulta a un agorero o le piden que les haga una limpia, una barrida y de repente empiezan a ver manifestaciones y dicen wow, y se dejan llevar por estas cosas y se quedan impactados y dicen no, es que vieras, me hizo el milagro, me sanó doña no sé quién, me llevaron ahí y doña tal me sanó y le adjudican un milagro y dicen es que en verdad me sanó, yo tengo mucho tiempo que fui sanado pero unos dicen, no, es que eso solamente lo hace Dios. No, doña Chonita o doña esto, doña lo otro, me lo hizo. Y empieza la gente a adjudicarle milagritos a uno, a otro y a otro. Y uno dice, pero ¿por qué pasan estas cosas? La Biblia lo describe. Acuérdense cuando Moisés alzaba ¿qué? La vara, ¿en qué se convirtió? Y luego, ¿quién más hizo esto? Los hechiceros de Faraón. ¿Y qué hacían? Exactamente lo mismo. ¿Sí o no? Viene en la Biblia.
hacían exactamente lo mismo. Y entonces el ser humano sí puede ser vulnerable a creer que un milagro que te pasó en tal lugar por tal potestad, ¿sí? Y le adjudicas el milagro y tú todo el tiempo estás glorificando a esa potestad porque te hizo un milagro. Y entonces tú eres devoto o devota de esa cosa porque te hizo un milagro. Y la Biblia dice que son engañadores. ¿Alguien dice amén? Porque se les fue otorgado un poder de parte del maligno, de parte del enemigo. Y entonces por eso es necesario que aquí quise poner el milagro y la revelación. La Biblia dice que el que revela se llama el Espíritu Santo. Es el que nos revela a nosotros, el que nos hace discernir, el que nos da discernimiento de las cosas, qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y entonces si en algún momento de tu vida tú dices, es que a mí sí me hizo me hizo un milagrito, pero ¿cómo? O sea, pastora, pero es que fue hace 5 años y de verdad fue cierto. Si esto no glorifica a Dios, no es de Dios, punto. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios sabemos, y me gusta mucho siempre, que es como Jesús, dice la palabra que el Padre y yo uno somos, dice Jesús. En ellos dos son uno. Y a mí me gusta mucho porque el Espíritu Santo y Jesús son como que el dúo dinámico. Ellos operan juntos, ¿sí o no? Y lo vamos a ver bíblicamente. Varios versículos donde Jesús y el Espíritu Santo siempre están juntos. ¿Alguien dice amén? Vamos al contexto de Lucas capítulo 1. Contexto de Lucas 1. Ahorita leímos del 30 al 31. Donde le hace un anuncio de que María estaba ¿qué? Embarazada. Y le estaban anunciando que iba a tener pues un bebé, dice ahí. Y ahora, dice vamos al 30. Vamos a repetirlo. En el 30, ahora sí estamos en Reina Valera y lo leemos, dice, entonces, ¿quién le dijo? El ángel, ojo, ¿quién le está advirtiendo? El ángel. Dice, entonces el ángel le dijo, María, ¿qué le dijo? El tema del mes pasado. María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Vamos al versículo 1, ahí en el Lucas 1, 26. Leemos, dice, anuncio de qué? Del nacimiento de quién? De Jesús. Y digo de quién porque ahorita vamos a ver el anuncio de alguien más. Dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada a una virgen desposada. ¿Qué es desposada? Que no estaba comprometida, que no estaba casada, ¿sí? Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, o sea, la estaba saludando, dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Qué es turbó? Se turbó. O si alguien tiene otra versión. ¿Se confundió? ¿Qué más? En otra versión dice, se asustó. Ajá. Dice que más ella cuando le vio, ¿a quién vio? Al ángel. ¿Qué pasaría si ahorita se apareciera uno de los ángeles que describe la Biblia aquí en este lugar? ¿Se asustaría? ¿Como los describe? Corriendo todos, ¿verdad? Porque los tenemos entendidos que es como un querubín con alitas y así, ¿verdad? No, así no son los ángeles. Y entonces dice aquí que ella se asustó, y esto me recuerda cuando estaban viendo los discípulos a Jesús caminando entre el mar. ¿Se acuerdan? Dice que lo vieron a lo lejos y dijeron, ¡es un fantasma!
también se asustaron. Porque comúnmente el ser humano no estamos muy acostumbrados a ver milagros. Para el ser humano no es algo normal, no es como que todos los días estamos viendo milagros y estamos bien acostumbrados y nos estamos como que ya acostumbrando a ver este tipo de manifestaciones. Amén. Y debería de ser así. Deberíamos de caminar en lo sobrenatural, hermanos. Deberíamos de usted y yo todos los días estar caminando en lo sobrenatural. Después dice, en el versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Y qué más? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no, ¿qué? No conozco varón. O sea, ¿cómo va a ser esto si yo no he tenido relaciones sexuales? ¿Cómo es posible que me estén anunciando a mí que voy a ser mamá si ni siquiera he tenido yo relaciones? Respondiendo en el versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, ¿quién? El Espíritu Santo. Aquí hace aparición en el versículo 35, si quiere, usted quiere subrayarlo. ¿Quién viene y revela? Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Vendrá sobre ti. El dúo dinámico. A ella le pudieron haber dado esta noticia y le pudieron haber dicho, sí, mira, te va a pasar esto. Pero ¿quién iba a estar con ella en el momento que iba a entender? El Espíritu Santo. ¿Con qué está escrito? Con E mayúscula. Es el Espíritu de Dios. ¿Quién iba a estar en ella para que este milagro sucediera? El Espíritu Santo, porque era por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos el dúo, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, ¿qué va a hacer? Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada, ¿qué? ¿Lo decimos todos? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos creemos esta palabra? Aquí está diciendo, nada hay imposible para Dios. A Elizabeth le habían dicho que no iba a poder tener hijos, y dice que aquí, que ella estaba en su ¿qué? En su 6º mes de embarazo, cuando le fue anunciado a María que de su vientre iba a nacer el Hijo del Dios Altísimo. Entonces María dijo, he aquí, ¿cómo se autodenominó ella? ¿Cómo dijo ella? Sierva. Qué importante saber cómo María se denominaba ante Dios. ¿Cómo se denominaba? La sierva. Amén. Dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Usted cree que si el Espíritu Santo no hubiese ido, dice, y fue sobre ella, si el Espíritu Santo no hubiese ido, tal vez esto no hubiera sucedido? Porque esto es obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos que Jesús y el Espíritu Santo son el dúo.
Están ellos dos para que se pueda realizar este milagro aquí en la tierra. Amén. Entonces vemos que el milagro venía de parte del enemigo o de parte de Dios. Porque estaba ¿quién? El Espíritu Santo, quien estaba revelando y confirmando: esto proviene de Dios. Y cuando algo proviene de Dios, te da paz. Independientemente de que sea una situación muy difícil, porque María se iba a enfrentar ante una sociedad. Se iba a enfrentar ante la gente, ante las murmuraciones. ¿Ya supiste que María está embarazada? Hombre, qué bárbara. Y ella estaba pues un poco turbada, estaba asustada, ¿verdad? Por este anunciamiento, porque no era cualquier cosa lo que le estaba pasando, ni lo que le estaban anunciando. Otra, pues un ángel se le estaba apareciendo y le estaba dando un anuncio. Tercera, pues después dice que José, ¿qué hizo José? ¿Qué intentó hacer? Patitas, ¿para qué las quiero? ¿Verdad? Él también estaba turbado, él también estaba un poco confundido. ¿Cómo así? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? Pero cuando algo es de Dios, Dios avisa, y lo vemos más arribita, cuando dice en el versículo 5, ahí mismo, vemos otro anunciamiento, dice... ¿Ya estamos ahí? Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba ¿cómo? Ambos eran, ¿cómo eran ellos? Justos, hermanos. Eran justos delante de Dios. ¿Se dan cuenta que María, Elizabeth y su esposo tenían algo en común? Eran justos delante de Dios. Entonces, ¿cuántos saben que los justos de Dios pueden recibir milagros? Aleluya. ¿Mande? Provenían del linaje de Aarón, que es, de descendencia sacerdotal. Amén. Ahora, fíjense, lo que dice, ¿nos quedamos en cuál? En el 6 dice, pero no tenían hijo. Quiero decirte algo, un milagro es algo que viene de una necesidad que tú tienes. No es como que, quiero un milagro. ¿Por qué? Porque no se me antojó. No. Cuando alguien clama un milagro es porque tú ya buscaste por todos los medios que algo se realizara y no se pudo. ¿Sí o no? El diagnóstico te dijeron que no se podía. Los médicos y la ciencia no pueden, entonces tú necesitas Cuando dicen que tienes una deuda tremenda, cuando no hay finanzas, cuando nadie te puede prestar, cuando dicen que ya te van a embargar, tú empiezas a decir, Señor, necesito porque no es una necedad, es una necesidad. El milagro se manifiesta en la necesidad de algo que tiene que suceder. Entonces aquí dice que no tenían hijo. Entonces venía un milagro, había una necesidad. Después dice aquí, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya, segunda cosa, de edad avanzada. Entonces era casi imposible, como en Sara también, que ahí hubo otro milagro de parte de Dios. Había una necesidad. Ahora, en la definición de milagro, yo estaba estudiando y estaba viendo sobre qué podía ser un milagro. Y dice aquí que es un evento o suceso extraordinario. ¿Sí? El milagro es un evento o suceso extraordinario que se considera sobrenatural, o sea, encima de lo natural. Extraordinario. Por eso dicen, los extraterrestres, porque están fuera de la tierra, encima de la tierra, sobre la tierra, ¿sí? Entonces nosotros estamos viendo aquí que dice en el versículo 7, no tenían hijo porque Elizabeth era estéril, ambos de avanzada edad, y aconteció
que ejerciendo Zacarías, que lo que estaba comentando ahorita Brian, el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Y qué pasó aquí? Se le apareció ¿quién? Un ángel. Vemos lo mismo. Otra vez viene un mensajero de parte de Dios para anunciarles un milagro. Algo que era sobrenatural, algo que venía a anunciarte algo de lo que casi era imposible que sucediera. ¿Cuántos aquí están necesitando un milagro hoy? ¿Sí? Si hay gente aquí que necesita un milagro, yo necesito un milagro hoy. Yo necesito que Dios sea el que pelea por mí. Tengo una petición delante del Señor y yo sé que antes que termine el año me será concedido. Por fe lo creo. Eso es confiar. Después dice en el 12, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Vemos otra vez, Zacarías, ¿qué le pasa? Se pone nervioso, le da temor porque ve a quién, a un ángel. O sea, ya sabían que cuando se aparece un ángel, ándale, ¿verdad? Por eso les digo, imagínate que de repente aquí empiece a manifestarse. Santo Dios, ¿qué haríamos? De verdad, piénselo bien. ¿Qué haríamos si ahorita un ángel empieza a manifestarse aquí? Que yo sé que hay aquí, pero que nuestros ojos lo empiezan a ver, porque ángeles hay alrededor. Además dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alguien nos está defendiendo en este momento. Aleluya. Dice que se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será que, vemos la intervención de ¿quién? Del Espíritu Santo, ese dúo dinámico, ¿verdad? El poder de Dios, ahí está el Espíritu, su Espíritu. ¿Qué iba a ser? ¿Cómo iba a ser lleno este varón? ¿De quién? Del Espíritu Santo, el que revela, el que trae revelación de la voluntad de Dios. Amén. A María se le estaba manifestando un ángel trayéndole un anuncio de un milagro que iba a suceder en su vientre, y que aunque ella estaba desposada, no había tenido relaciones, ella iba a concebir sin el pecado a un hijo que iba a ser nada más y nada menos que el Hijo de Dios. De su vientre iban a ser. Por eso le dijo: bendita tú, le dice a María, bendito el fruto de tu vientre. Amén. Y le dice: no temas. Y después habla que ahora con Elizabeth y con Zacarías hacen el anuncio, y Zacarías se pone nervioso, pero dice: el hijo que van a tener estará lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos aquí anhelan esa llenura del Espíritu Santo de Dios? ¿Sí? Yo no sé si usted lo podía sentir ahorita en la alabanza. Era un mover del Espíritu Santo, y que todavía está aquí en la casa. Amén. Y el Espíritu Santo nos quiere hoy revelar la voluntad del Padre a cada uno de nosotros en lo personal. Hay personas aquí con una petición que tiene ya tiempo y quieren respuestas, y el Espíritu Santo dice: ten más comunión conmigo porque te voy a responder. ¿Alguien lo recibe? ¿Alguien recibe que Dios le va a contestar ya su petición? Que estuviste esperando mucho tiempo y viene la respuesta en camino. Habacuc 2 dice: espérala, mira que no tarda. Hermanos, necesitamos entender que si el Espíritu Santo no está en nosotros, no podemos ver la manifestación de los milagros que vienen de Dios. Tal vez podemos ver los milagros que pueden hacer los encantadores, los adivinos, los hechiceros. Como les decía la vez pasada, había gente
haciendo fila en la feria para ir con alguien a que los sommeliara y les quitara la mala energía y la mala vibra, ¿verdad? Y les trajera a lo mejor un milagro. Son hijos del diablo, que obedecen a su padre el mentiroso, al padre de mentiras, Satanás. ¿Sí? Pero nosotros creemos al Dios vivo, amén, al Dios de los cielos, por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Inmediatamente que usted creyó en Jesucristo, ¿vino quién sobre usted? Como dice que vino sobre María. Vino el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está en usted y en mí. ¿Alguien dice amén? ¿No se goza de eso? ¿No se goza que ahorita el Espíritu Santo esté dentro de usted y es el que le revela, el que le habla, el que le ministra, el que le sana, el que le levanta? Todo este mes que vamos a estar hablando sobre los milagros, Dios quiere activar tu fe. Pero si tú no tienes una comunión directa con el Espíritu Santo, hermanos, no vamos a ver nada. Nos vamos a quedar 40 años dando vueltas en el desierto, viendo cómo los demás están recibiendo su milagro, pero tú y yo no. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de tener una comunión personal con el Espíritu Santo. Decirle, buenos días Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que nos va a pasar hoy? ¿Sabe que cuando usted está ayunando, usted está sujetando su carne y el Espíritu Santo le ministra? ¿Sí sabe eso? Sujeta su carne de todas aquellas cosas que le están desviando del tiempo que debería de ser para Dios. Y cuando usted ayuna, cuando usted sujeta su carne, el Espíritu Santo habla bien clarito. ¿Sí lo sabe? El Espíritu Santo te habla bien clarito y te da instrucciones, hermanos. Vamos, acompáñenme por favor, ahí en Mateo 1, vamos a ver que esto mismo habla de lo mismo que estoy hablándole. Mateo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había ¿qué? ¿Concebido de quién? Ahí está. Fue por obra del Espíritu Santo esa concepción. Ajá. Dice, y José su marido, como era justo y no quería que, hermanos, infamarla, la quiso dejar secretamente. Y pensando él en esto, he aquí quién se le apareció. También a José Dios le reveló. Dios le da este milagro a José porque no era como que muy común que un ángel se te apareciera para hablarte, hermanos. Era un milagro, por eso se turbaban. Por eso la gente se asustaba cuando aparecía un ángel. Decían, ah, caray, ¿qué hice? Porque el ángel se aparecía y Dios les hablaba a través del ángel. Y dice aquí, y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció como en sueños. Y le dijo, José, hijo de David, ¿qué le dijo otra vez? No temas, lo mismo que a los otros dos. Recibirás a María tu mujer, porque lo que en ella, ¿qué? Es que es engendrado. ¿De quién es? Ahí está. Del Espíritu Santo es. ¿De quién? Del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre como Yeshua. Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que, hermanos, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del ¿qué? Del profeta. Por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel, que traducido, ¿qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces vemos que esto era un acto profético.
Era una revelación. Por eso Apocalipsis en inglés se llama Revelations. ¿Se ha visto? Que no se llama Apocalipsis en inglés en la Biblia. Usted no va a encontrar Apocalipsis. En la Biblia en inglés va a encontrar que se llama Revelations. Revelaciones, no se llama Apocalipsis. Por eso dice Juan cuando estaba, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Estaba teniendo una visión. Amén. Eran revelaciones. El Espíritu Santo nos ayuda a tener visiones y sueños. ¿Alguien dice amén? Nos ayuda a ver a un ángel, aunque los demás no lo vean. Usted y yo sí lo podemos ver. Por eso tenemos discernimiento. Por eso podemos ver cosas que a lo mejor los demás no pueden ver y se asustan y dicen, ¿qué? No digas eso, me da miedo. No, ¿cuál miedo? Cuando el Señor está en control, no hay que temer. Por eso les dijo siempre, no temas. Cada vez que se manifestaba el ángel en lo espiritual, porque no estamos acostumbrados, nuevamente se lo digo, no estamos acostumbrados a ver el mover espiritual en la iglesia como hijos de Dios. Y entonces cuando viene alguna visión, cuando empieza a haber una manifestación, cuando empieza alguien a decir, yo veo ángeles en este lugar, ay, ¿qué le pasó? ¿Qué comió? ¿Qué fumó? ¿Verdad? Porque se les hace algo ilógico, algo increíble. Pero estas cosas suceden en lo espiritual. Y usted y yo podemos ver en lo espiritual. ¿Sí sabe eso? Y Dios te puede revelar en visiones lo que va a acontecer. Dios te advierte. Dios te avisa. Dios te prepara. Amén. Dios quiere preparar una iglesia. Dios está dando visiones y sueños a muchas personas. Y yo sé que aquí en la iglesia Dios le habla a muchas personas. A través de sueños. A través de visiones. A través de revelaciones. Y hay muchos actos proféticos que empiezan a hacer porque Dios les está dirigiendo. ¿Alguien dice amén? Tenemos que creer en lo profético, tenemos que creer en las revelaciones del Espíritu Santo. Aquí dice que siempre estuvo ahí con él el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, para que usted sepa y no tenga miedo de que, ¿será esto de Dios o no? Dígale al Espíritu Santo que se lo revele. El Espíritu Santo es suficiente para revelar algo que Dios va a hacer o está haciendo, te está hablando, te está diciendo que tú hagas. Y entonces no tendrás temor de actuar en fe y de caminar y decir, va, es Dios quien va delante de mí. Es Dios quien me va a respaldar. Pero si usted y yo no tenemos una comunión con el Espíritu Santo, estas cosas no van a acontecer. Ahora, no es que siempre vamos a recibir un milagro, es que vamos a caminar en lo espiritual. Es que vamos a ver en lo profético, vamos a ver más que los demás no pueden ver. Porque Dios nos está revelando lo que ha de acontecer. Amós 3:7. Dice así en Reina Valera, porque no hará nada, ¿quién? Jehová el Señor. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele, ¿qué? Su secreto a sus siervos. ¿Quiénes? Los profetas. Déjenme buscar otra versión rápidamente. En verdad, nada hace el Señor y Dios sin antes, ¿qué? Revelar sus planes a quienes, a sus siervos, como decía María, he aquí tu sierva. He aquí tu sierva. Dice a tus siervos los profetas. ¿Otra? Nueva traducción viviente. De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes que revelar nuevamente sus planes a sus siervos los profetas. Entonces te está diciendo la palabra que Dios te va a revelar lo que va a pasar. Y anda uno consultando a los agoreros, imagínense. Y ahí anda uno todo desesperado consultando a doña no sé quién, a don no sé quién, allá en los suburbios de la ciudad. Ahí andan haciendo filas, pagando un chorro de dinero para que le digan lo que Dios le puede decir por medio del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén?
¿Qué necesidad, diría Dios? Pero qué necesidad. El Espíritu Santo, Dios es suficiente para revelarnos las cosas. Usted puede estar dormido y de repente, ay, sí, Señor, te despierta y te empieza a hablar, te empieza a revelar. O de repente estás así, sentado y de repente dices, ah, caray, sí es cierto, y empieza a hablar sobre qué tiene. No, nada, está hablando con Dios. Porque te empieza a revelar y te empieza a decir su voluntad. Ahora, si tú y yo nos llegamos a desesperar y fuimos y consultamos a agoreros, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir perdón a Dios. ¿Sí? Yo mucho tiempo lo hice. En su tiempo, yo misma practiqué todas estas cosas y me arrepentí. Le pedí perdón a Dios. Entonces, usted y yo tenemos que pedirle perdón a Dios por desesperarnos. Dice el Salmo 40, pacientemente espera en Jehová. Pacientemente. ¿Cómo vamos a esperar en Dios? Pacientemente, no impacientemente. Dígale al de al lado, sé paciente, por favor. Pero bien paciente. Dígale al otro, tú también. No te quedas tan atrás, fíjate. ¿Sí? Somos muy impacientes y queremos que Dios conteste rápido. Pero a su tiempo el Señor revela todas las cosas. A su tiempo. Y entonces vemos que el Espíritu Santo es suficiente para revelarnos su voluntad o darnos a nosotros esa seguridad de que cuando viene un profeta de Dios o una profeta de Dios y te habla, dices, ah, ya me lo había dicho el Señor, gracias por confirmarme. ¿Sí le ha pasado? Que de repente llega alguien y te dice, mira, siento de parte de Dios decirte esto. Sí, porque yo soñé esto, o porque Dios ya me lo había dicho, o porque hace cuando tenía como 12 años se me acercó alguien y me dijo, pero hasta ahorita lo estoy viendo. ¿Alguien dice amén? Dios está confirmando. Ahora, también hay milagros que pasan en el instante. O sea, no es como que Dios te dice, voy a hacer un milagro, porque Dios te da la seguridad que viene un milagro en puerta. Como lo que yo te digo, yo antes de que termine el año voy a ver un milagro de parte de Dios. ¿Sí? Pero hay ocasiones en que sin avisártelo, en ese momento sucede el milagro, pero en ese momento dice, es Dios quien lo hizo. O sea, tienes la seguridad que fue Dios y no otra cosa. ¿Alguien dice amén? Y eso te da paz. Sabes que es Dios obrando en tu vida. Sabes que en ese mismo momento que estás viendo ese milagro, estás viendo la gloria de Dios, la manifestación de Dios. Y tienes la certeza que es Dios obrando. A lo mejor no te lo reveló días antes o años antes, sino que en el momento llegó el milagro y dices, en ese momento cuando vino el Espíritu Santo, cuando vino el milagro, te lo está revelando y dice, soy yo. Se anuncia, soy yo quien vengo a librarte. Soy yo quien vine a rescatarte. Soy yo quien vine a levantarte de esa caída. ¿Sí? Y ahí es donde Dios está manifestando en ese milagro. Dice la palabra de Dios en San Juan 11 que hubo un hombre que se llamaba Lázaro y él recibió un milagro. ¿Cuál fue el milagro que recibió Lázaro? La resurrección. Él estaba muerto, dice que hace 4 días había fallecido. Ya tenía 4 días que había fallecido y dice que gedía su cuerpo. Ya estaba putrefacto, hermanos. ¿Usted cree eso? Y de repente llega alguien soberano, con poder y gloria, y le ordena y le dice, ¿qué le dice? Sal fuera. Levántate. Dios es especialista en hacer lo imposible posible. Es especialista en hacer milagros, hermanos. Lo que para la ciencia era algo imposible de pasar,
Ahí estaba Jesús glorificándose, levantando a un muerto con 4 días ya putrefacto. Imagínense. Y dice la palabra, y mayores cosas harán. ¿Sí lo cree? ¿Quién lo dijo esto? ¿Quién dijo esta palabra, y mayores cosas harán? Jesús. ¿Por qué lo decía? ¿Sabe? Jesús nos dejó a nosotros también ahora el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio es de Jesús. 2 Corintios 5. En 2 Corintios 5 habla, dice, en el 20 exactamente, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo Jesús. Y es como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo Jesús, reconcíliate con Dios, regresa. Cuando Jesús se tiene que ir, le anuncia a los discípulos, dice, me tengo que ir, hermanos, pero les conviene que me vaya. He aquí dejaré otro consolador. ¿A quién iba a dejar? Al Espíritu Santo, que es Dios, Dios con nosotros. Dios que iba a estar aquí en la tierra y que en espíritu iba a poder estar dentro de nosotros. Por eso Jesús decía, y mayores cosas harán. Porque tú y yo seguimos escribiendo el libro de los hechos. ¿Alguien dice amén? Los hechos de Jesús se siguen haciendo hasta el día de hoy. Jesús sigue sanando enfermos a través de ti. Jesús sigue dando palabra a través de ti. Jesús sigue haciendo milagros a través de ti. Los hechos de Jesús siguen vigentes hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en casa. ¿Nadie se alegra de esto? ¿Nadie se alegra que el Espíritu Santo está en casa? Y no estoy hablando de esta casa, estoy hablando de tu casa, de aquí, dígale, de mi cuerpo. Porque sí, se mueve con libertad y la gloria desciende, pero lo más importante es que esté habitando mi casa, dígale, mi cuerpo, que es el templo de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y así usted y yo tenemos la certeza que Dios seguirá haciendo milagros, hablando, dando palabra profética, dando profecía, advirtiéndole al pueblo, advirtiéndole a una familia, a la iglesia, hablando directamente. Amén. Yo creo que Dios sigue hablando. Y gloria a Dios que no ha callado. Por eso dice la Biblia, buscar a Dios, ¿qué? Mientras pueda ser hallado. ¿Cuántos estamos buscando a Dios hoy? ¿Qué dice en San Juan 9? San Juan 9, aquí hay otro milagro. Dice que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Aunque a un ciego de nacimiento. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién estaba pasando? Jesús. Dice que vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que es maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que ¿qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que los milagros de Dios se manifiesten en él. Amén. Dios quiere seguir haciendo milagros. Todavía hay muchas personas que necesitan hoy un milagro y tú eres el milagro de alguien más. ¿Sí lo crees? Repita, yo soy el milagro de alguien más. Tengo que obedecer. Es como si tú estuvieras en la fila del cine y de repente Dios te dice, dile a aquel hombre que está ahí sentado, que está cabizbajo así, medio tristón, ve y dale una palmada nada más y dile, todo va a estar bien. Dios está en control. ¿Sabe algo? Por eso obediencia, porque a lo mejor dice, no me sé el versículo, Señor, no me sé nada, no me traje la Biblia ni el cel. Tú dile que todo va a estar bien.
Imagínese que usted obedezca, que todos los que estamos aquí obedezcamos cuando Dios nos da una instrucción. ¿Qué pasaría con el mundo? Sería fenomenal. Veríamos milagros por donde sea. Veríamos avivamiento en la ciudad. Porque estamos, ¿qué? Dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Si tú vas con ese hombre y le dices, mira, no te conozco, pero dice Dios que todo va a estar bien, que no te preocupes por nada. No sabe lo que está haciendo en ese hombre. Tal vez él despertó diciendo, yo necesito hoy mismo un milagro. Y yo necesito saber que tú eres real y que existes. Mándame a alguien que no conozca yo. Y dime que tú estás conmigo, que todo estará bien. Ni siquiera le dijo un texto, ¿sabe? Pero hubo obediencia. Y cuando hay obediencia, hay bendición. Deuteronomio 28. Imagínate qué hermoso sería que todos obedezcamos. Milagros y milagros vamos a estar viendo. En Mateo 14 estaba otro milagro de los más importantes, que es la multiplicación de los panes. ¿Cuánta gente había ahí? Sin contar las mujeres y los niños. ¿Pero cuántos varones había? 5,000. Mateo 14. Ahí está un milagro de la multiplicación. Por eso este año también es de multiplicación. Nadie lo recibió. Yo sí. Yo lo he creído desde que empezó el año, porque dijo que era arrepentimiento, gracia y multiplicación. Para poder ver la gracia, antes te tienes que arrepentir. Tiene que haber primero arrepentimiento. Habiendo arrepentimiento, caminas en la gracia. Caminando en la gracia, caminas en la multiplicación. ¿Sí lo cree? Es el 1, el 2 y el 3. No puedes querer el 3 sin haber primero el 1, decir Dios, mira qué chistosito. ¿Y tu nieve? Señor, yo quiero que me multipliques, quiero tener muchos millones de dólares. Arrepiéntete primero. ¿Alguien decimos amén? Gloria a Dios. Necesitamos arrepentirnos. Claro que Dios nos puede dar todo lo que querramos. Claro, es Dios, es el dueño de todo. Pero está buscando corazones que adoren al Señor. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Queremos ver milagros? Busquemos al Señor de todo corazón. No nos apartemos de Él, hermanos. Dios quiere seguir haciendo milagros a través de ti y de mí. Por eso le digo, usted es el milagro de alguien más. Imagínense que hoy usted salga, no sé, que vaya a venta, que vaya a comer al pollito asado. Y que esté ahí, de repente usted ve a alguien y usted siente la necesidad de hablarle y dice, no, Señor. Y el Señor, tú dijiste envíame a mí y yo iré. ¿Sí? Imagínate que Dios te mande y te diga, ve y dile esto nada más. Todo va a estar bien. Que hoy puedas al menos, hermanos, hoy al menos en esto que tanto traes y que no dejas ni para ir al baño. No, aquí no, ¿verdad? En la otra iglesia. En la otra iglesia sí van al baño con el celular. Pero imagínate que traigas el celular y que digas, ¿como cuántos contactos tienen en su cel? Díganme un aproximado. 100 contactos. ¿Sí? Bajita la mano. Imagínate que hoy pongas ese mensaje y pongas, confía en Dios, todo va a estar bien. Y lo envíes, ¡pling!, en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que no va a activar la fe de esa persona? ¿Usted cree que no le va a alegrar el día? A lo mejor no le predicó 2 horas, 3 horas como la pastora que no se calla. Y está hablando y se despide y otra vez. Pero dice Dios que todo va a estar bien, que no te preocupes por nada. Él tiene el control.
¿Usted cree que no va a avivar su fe? Es más, los que están aquí necesitan escuchar eso hoy. Dios está en control. Todo va a estar bien. ¿Necesitas creerle más a Dios? Necesitan creerle más a Dios. El Espíritu Santo está aquí. Él nos da esa certeza de que todo va a estar bien. No hay un solo problema que Dios no lo pueda solucionar. No hay un solo diagnóstico que Dios no pueda transformar. No hay un solo problema económico que Dios no pueda resolver. Pero ¿sabe algo? El enemigo nos está durmiendo. El enemigo nos está apagando. El enemigo nos está haciendo renegar de aquel que permitió que usted y yo estuviéramos vivos hasta el día de hoy. Si usted nació es porque es un milagro. Dile al de al lado, eres el milagro más hermoso. Eres el milagro más hermoso. Eres un milagro. Es un milagro que estés vivo. Más que quejarte, debes de adorar. ¿Cuántos quejumbrosos hay aquí? No diga. No hay, nada más en la otra iglesia. ¿Verdad que no? Aquí no hay quejumbrosos. Aquí no damos quejabanza. Aquí damos alabanzas al Rey, al que vive por los siglos de los siglos. Que en medio de tu enfermedad, en medio del diagnóstico, en medio de la escasez, que en medio de tu problema matrimonial, en medio del problema con tus hijos, en medio de tu problema en la mente, Dios está en control. Dios peleará por ti. Necesitas entender que tú hoy eres el milagro de alguien más y que si tú sigues trabajando para Dios, Dios se encargará de tus asuntos. Jesucristo, cuando parecía que estaba perdido y estaban José y María, ¿dónde está? ¿Dónde anda? Ya se nos fue Jesús otra vez. ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba? Con los maestros de la ley. ¿Y qué estaba haciendo? Predicando, enseñando. Llega a sus papás, María y José, ¿dónde andabas, Jesús? Te andamos buscando. Yo no sé si de aquí a alguien se le perdía a sus papás. ¿Sí? Que era el dolor de cabeza de sus papás, ¿verdad? ¿Dónde anda este chamaco? Y que lo encuentren y encontraron a Jesús y le dijeron, ¿dónde andabas, Jesús? En los negocios de mi padre. Hoy Dios quiere preguntarte, ¿dónde andas ahorita? ¿Pensando que dejaste los frijoles prendidos? ¿Ahorita? ¿Pensando la fila del H-E-B ahorita que salgas? Porque vas a ir a comprar panecito. La fila de los pasteles, porque mi hermana Angélica cumple años. ¿O está en los asuntos de su padre? ¿Quién está ahorita en los asuntos de su padre? No, levante bien la mano. ¿Quién está hoy en los asuntos de su padre? Yo quiero ver esas manos para saber quién está también con nosotros. Ok, esos que levantaron la mano, Dios está en control de tus asuntos. Usted está aquí sentado y el Señor ya está trabajando en tus asuntos. Dele un aplauso al Señor fuerte. El Señor ya mandó obreros. El Señor ya está peleando por ti. El Señor ya está haciendo milagros. Necesitamos creerle al Señor. Menos quejabanza y más alabanza. Las quejas no te sirven de nada más que para enfermarte. ¿Sí sabe eso? Entre más te quejas y te quejas y te quejas, más mal te sientes de salud, más desanimado, menos quieres salir a la calle. No quieres hacer nada. Pero si tú te levantas y dice Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Yo no voy solo, el Señor va delante de mí.
Él va al frente abriéndome camino. Él ya está peleando por mí porque yo me estoy encargando de los asuntos de mi Padre y el Señor ya está peleando mi batalla y me está dando la victoria. Yo no tengo un Dios que miente. Por mucho tiempo consulté agoreros y yo misma eché mentiras con las agorerías. Hoy entiendo que el único que tiene la verdad absoluta es Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Y nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y usted y yo no vamos a ver milagros si no creemos que el Espíritu Santo que está en nosotros es el que hace las obras, los hechos de Dios. Pero necesita estar el Espíritu Santo en nosotros. 1 Corintios 2, del 10 al 11. Dice así, pero Dios, ¿qué dice? Nos las reveló ¿a quiénes? Dígale, ¿a nosotros? Dios nos reveló a nosotros, ¿qué? Todas las cosas. ¿Cómo? Por el Espíritu. Porque por el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. Dice en el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Por qué vamos a ir nosotros a consultar un brujo sobre el futuro cuando el futuro solamente lo sabe Dios? Lo que te van a decir son puras mentiras del diablo, cochino. Lo que tú quieres oír, las mentiras que tú quieres escuchar. Pero quien confronta con la verdad, quien nos habla tal cual, quien nos detente, dice, a ver, detente, te voy a hablar con la verdad, es Dios. Nos confronta y nos habla y nos trae una seguridad de que todo va a estar bien. Amén. Dice en San Juan 16:13, San Juan 16:13, hay poder de Dios en este lugar. San Juan 16:13 dice, pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad, el que os guiará ¿a qué, hermanos? A toda verdad. ¿Quién? El Espíritu Santo. Dice después en Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Vamos al 6. Como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por... ¿Quién nos revela todas las cosas? El Espíritu Santo. ¿Usted quiere saber qué va a pasar en su vida? No ande ahí consultando su horóscopo. No ande leyendo. Cáncer, hoy te vas a vestir de tal. Tu piedra es tal. Mentira del diablo. Abre la Biblia y dice que al justo le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. O sea, te está diciendo una seguridad que vas a tener trabajo esta semana. ¿Alguien dice amén? Y que comerás abundantemente. Pedirás el 2x1 en el sushi. ¿Verdad que sí? Qué rico. Después dice, segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro. Porque nunca, ¿qué? La profecía fue traída, ¿por qué, hermanos? ¿Quién da la profecía? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. Ya casi termino, hermanos. Primera de Juan 2:20. Dice, pero vosotros tenéis que la unción del Santo. ¿Y qué dice? Conocéis. ¿Y qué dice? Y sabéis todas las cosas. ¿Por quién? Por la unción. ¿Quién es la unción? Cristo, el ungido de Dios. ¿Cuántos aquí tienen a Cristo en su corazón? Usted tiene la unción de Cristo.
Y dice que Cristo es el ungido de Dios. O sea que la unción está sobre ti. La unción está sobre mí. Gloria a Dios porque la siento, dice el canto. La unción está sobre mí. Gloria a Dios porque la siento. ¿Sí? La unción de Dios está en nosotros, la revelación de Dios. Dice en Isaías 11:2, y reposará sobre él, ¿quién? El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Cuántos tomamos esta palabra? ¿Cuántos inteligentes hay aquí? ¿Cuántos sabios de Dios hay aquí? ¿Sí? Tienen la unción. Dice en el 2, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y sobre todo de temor de Jehová. Aleluya. Dios nos revela sus milagros. Por eso en Jeremías 33:3 te dice, clama a mí. ¿Y qué? Y yo te responderé. ¿Y qué más dice? Y te enseñaré o te mostraré, ¿qué? Cosas grandes. ¿Alguien dice amén? Y ocultas que tú no conoces. O sea, te va a maravillar. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos van a ser maravillados esta semana? ¿Cuántos van a ver milagros esta semana? Empiécelo a creer. Ya casi termina el año, hermanos. No se quede así sin su milagro. Empiécele a creer a Dios. Todo el mes pasado estuvimos trabajando sobre el miedo. No podemos vivir en temor. Si usted tiene temor, usted no va a ver nada. Usted lo único que va a ver es temor y malas noticias. ¿Sabes que tu boca tiene poder? Y entre tú dices, es que todo me sale mal. No, todo, mira, hice esto y me salió mal. También esto, y es que tengo miedo y que vas así, te vas a quedar. ¿Alguien está recibiendo de parte de Dios hoy? Si usted sigue hablando de esa manera, usted así se va a quedar y usted va a pasar 40 años en el desierto. Pero si usted empieza a decir hoy, yo le creo a Dios, repita conmigo, póngase de pie, vamos a profetizar sobre nosotros. Vamos a profetizar. El diablo no tiene parte ni suerte. Si usted le quiere dar importancia al diablo, si usted quiere dar cabida al diablo, ya es su decisión. Pero hoy Dios está manifestando, la gloria de Dios está cayendo en la casa, el Espíritu Santo de Dios está moviéndose aquí. Y si usted tiene fe, usted va a ver milagros. Amén. Dígale al de al lado, ¿tienes fe? Al de atrás también. ¿Tienen fe? Díganselo, pero díganselo. Ni digan. Dígale, ¿tienen fe? ¿Tienen fe? ¿Sí tienen fe? Muy bien. Pues vamos a activar esa fe, ¿sí? La vamos a activar. Repita conmigo, Señor, en esta hora rechazamos a toda palabra que en días pasados estuvimos declarando que teníamos temor, que no íbamos a poder, que había muchos problemas. Pero hoy le hablamos a los problemas, que tú eres más grande que ellos, que tú tienes la respuesta, que viene la sanidad en camino, que viene ese dinero que estaba detenido en los cielos. Hoy se abren las ventanas de los cielos y empiezan a derramarse esas finanzas sobre mi casa y sobre los míos. Viene ese trabajo próspero en el nombre de Jesús. Finanzas abundantes para mi casa. Porque yo sé, Padre, que tú tienes pensamientos y planes de bien y no de mal para nosotros. Tú nos has llamado columnas financieras porque íbamos a tener aún para repartir. Gracias, Señor, porque esa es tu voluntad sobre nosotros. Nos dijiste, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, que prospere en todas las cosas
así como prospera hoy mi alma. Yo creo que toda maldición generacional retrocedes ahora en el nombre de Jesús. Toda escasez, vete de mi vida en el nombre de Cristo. Toda maldición generacional, vete ahora en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es mi ayudador. Es el que me va a guiar, el que me está haciendo hablar hoy, el que me ha dado la autoridad del reino para poder profetizar y llamar las cosas que no son como si ya fuesen. La bendición viene en camino. La bendición está a la puerta y yo la recibo en el nombre de Jesús de Nazaret. Me retracto de las maldiciones que salieron de mi boca y hoy mi boca se llena de bendición porque yo sirvo al Rey de Reyes. Señor, he aquí tus siervos que estamos escuchando tu dulce voz. Queremos recibir instrucciones de lo que vamos a hacer. Nos vamos a encargar de tus asuntos y tú te encargarás de los nuestros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Ahora ahí en su lugar, si está 2, 3 al lado, dígale, tu respuesta viene en camino.